Bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Cada Día Mejor. Hoy día queríamos empezar hablando un poco cómo las experiencias que nos pasa a todas las personas nos afecta de manera diferente a todos, ¿sí? Y es por ahí donde vamos a empezar a hablar sobre la ansiedad, que es el tema del día de hoy. Y qué interesante y qué importante justamente lo que mencionas, Diego, porque es algo que a veces no lo conversamos mucho, lo estigmatizamos, a veces se vuelve un poco tabú y creo que es sumamente importante tener las herramientas necesarias para poder manejar este tema de la ansiedad y de la salud mental, que es algo que finalmente nos viene afectando a todos, sobre todo en esta época de pandemia, ¿no? Claro, y hemos considerado que la salud mental por tiempo, la hemos considerado como un tabú, ¿no? Y sabemos realmente que acá hay una palabra clave: los neurotransmisores. Y es una forma de volverlo biológico, porque mucha gente piensa de que no, pues esto es un tema solamente psicológico, pero en verdad existe un desequilibrio hormonal, de neurotransmisores, de sustancias que ocurren en el cerebro, y eso tiene que ver con los neurotransmisores. Importante. Y a ver, explícanos un poquito más a detalle qué son estos neurotransmisores. Me has quitado la pregunta de la boca. Discúlpame, ¿sabes por qué? Porque yo siempre hablo de los neurotransmisores del lado positivo, ¿no? Claro. Que te dan felicidad cuando haces ejercicio. Entonces, ¿qué son? Y es que ocurre que hay neurotransmisores que tienen que ver con la felicidad, neurotransmisores que tienen que ver con los músculos y el movimiento de los músculos. Solamente para contarles, para que vean, los neurotransmisores son sustancias que están al final de las neuronas en unas vesículas. Y las neuronas, o las terminaciones nerviosas, por así decirlo, no solo están en nuestro cerebro, también están en los músculos, están en el ojo, en varios lugares. Entonces, cuando se liberan neurotransmisores, por ejemplo, hay un neurotransmisor que es la acetilcolina. No sé si ustedes se acuerdan de estos dardos que se lanzaban para paralizar a la gente. Bueno, la acetilcolina se inhibe su producción y eso paraliza a la gente. Pero en el cerebro la serotonina tiene que ver con la depresión y los medicamentos modernos inhiben su recaptación y hace que todos estemos tranquilos. Entonces, es un tema bien amplio, súper amplio. Y de hecho, entonces se podría decir que es un tema de un desbalance de neurotransmisores, lo cual podría dar pie a esta sensación de ansiedad que a veces sentimos y que muchas veces se manifiesta de diferentes maneras, ¿no, Diego? De hecho, tú manejas mucho este tema con tus estudiantes, incluso con gente con la que trabajas, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que la ansiedad la vemos desde diferentes puntos de vista, desde diferentes experiencias, y cuando los chicos o las chicas, estudiantes sobre todo, pasan por momentos de estrés, pasan por momentos o de mucho cansancio de repente, o una mala alimentación, les genera esos estados ansiosos que muchas veces lo tienen que empezar a manejar con hábitos, con nuevos hábitos o transformar sus propios hábitos. Así es. Y por ahí va la idea de los transmisores, entiendo, ¿no, Roberto? Así es. Y no solo eso, es también genético, porque algunas personas responden de una manera y otras personas de otra manera. Y esto es importante también porque a veces qué difícil es poder identificar que tenemos ansiedad, lo que conversábamos, Diego, ¿no? ¿Cómo saber que estamos teniendo esa ansiedad? ¿Cómo saber eso, qué sentimos? ¿Cómo la ponemos en palabras? ¿Y qué les parece si para eso tenemos una invitada conectada por videollamada? Ella es Ana Paula Chávez. Hola, Ana Paula. Hola, Ani. ¿Cómo estás? Hola, hola Roberto, hola. Maca. Déjame presentarte primero a Ana Paula. Ana Paula es psicoterapeuta, es psicóloga y además está teniendo una especialización en algo que a mí me llamó la atención: suicidología. Así que la tenemos como invitada y va a resolver todas nuestras preguntas. Bienvenida, Ana Paula. De hecho, yo a ella la sigo por redes y de verdad que tiene un contenido muy, muy valioso, es muy profesional. Si no la siguen, yo invito a que la sigan porque de verdad es una capa en lo que hace. Este momento. Ahorita la sigo. Bienvenida, Ana Paula. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Ani, yo tengo una pregunta para ti. Quisiéramos saber cómo podemos identificar cómo podemos definir qué es ansiedad y cómo identificar que la estamos teniendo, porque qué difícil ponerlo, digamos, expresarlo, ¿no? Ponerlo en palabras porque es algo tan abstracto. Bueno, en realidad la ansiedad la hemos vivido todos en algún momento, ¿verdad? Es una respuesta biológica del cuerpo, como por ahí comentaban. De hecho, la ansiedad como tal tiene rutas neuronales, tiene involucrados neurotransmisores, sistema nervioso, formas de pensar, emociones, ¿no? Y todo esto está al servicio de nuestra supervivencia. Y eso es algo que muchas personas tal vez no saben, ¿no? Claro. Esto es lo que nos permite estar hoy día aquí, ¿verdad? Y ¿qué podemos notar cuando ya esto tal vez ha subido a un nivel que ya no toleramos igual, ¿no?
Lo primero que vamos a notar, y por lo que la mayoría de personas va a consulta, es el tema corporal, ¿no? Me sudan las manos, siento palpitaciones, tengo temblor en las piernas, ruborización. Estas son las cosas, claro, también mordernos las uñas, diferentes manifestaciones que uno dice, creo que ya esto está un poquito, digamos, es un nivel un poco más que una ansiedad que simplemente aparece como respuesta, ¿verdad? Y eso probablemente tenga que ver, como ustedes mencionaron, con experiencias previas, en las que el miedo se configuró, ¿no? Perdón. Y hay que revisar también eso. Perdóname, Ana Paula, que te interrumpa, pero es que todos estos síntomas que tú dices deben venir de un lugar. O sea, ¿qué factores influyen para que esta ansiedad aparezca y se Manifieste. desencadene o se Claro, manifieste se muestre. en estos síntomas, ¿no? ¿Qué factores hay que generan eso? Bueno, tenemos primero la parte genética, Claro. ¿no? Muchas familias, por ejemplo, tienen toda una línea de ansiedad desde, digamos, diferentes generaciones, ¿no? Tiene que ver con también respuestas en el cerebro, ¿no? Neurotransmisores como el cortisol, la noradrenalina, la serotonina, GABA, que son diferentes neurotransmisores que tienen que ver con la respuesta ansiosa. Tenemos también la parte ambiente, tan importante y lo que hablaban antes, de las experiencias, ¿no? Hay ciertas experiencias, sobre todo en personas que tienen ansiedad actualmente, que han sido emocionalmente tan impactantes que generan una respuesta de ansiedad la siguiente vez. En ese sentido le llamamos trastorno de ansiedad o le llamamos fobia, ¿verdad? Pero si vemos la biología, en realidad tiene un sentido que la persona haya desarrollado esa respuesta porque ha sido mucho en algún momento, ¿no? Experiencias bastante estresantes, altamente emocionales. Entonces, por ahí también podemos entender que genética y ambiente van juntos y, por supuesto, ambiente, contexto, eventos traumáticos también, todo eso va de la mano para generar respuesta de ansiedad. Perfecto, excelente esa explicación, sobre todo la mezcla de genética y ambiente. Eso es algo que se llama epigenética en la medicina, que son factores que no podemos controlar, ¿no? No es tan sencillo como un gen produce una proteína y se acabó. No, hay varios eventos epigenéticos. Ana Paula, yo tengo una pregunta que te voy a pedir no la respondas después del corte. La pregunta es, ¿qué hacemos frente a un ataque de pánico? Así que no se muevan, tenemos la respuesta en el corte aquí en Cada Día Mejor. Gracias por seguir con nosotros aquí en Cada Día Mejor. Y yo había dejado una pregunta sobre qué hacer en los ataques de pánico, porque hace poco estoy viendo una serie en Netflix que una persona confunde un ataque de pánico con un infarto. Wow. Imagínense la dimensión de esto, ¿no? Entonces, Ana Paula, cuéntanos, ¿cómo puedo yo identificar o qué debo hacer en un ataque de pánico? El ataque de pánico ya es como el nivel más alto de ansiedad, ¿no? Y al ser una respuesta biológica no es algo que controlamos, sino que aprendemos a regular. Hay algunas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, choques de temperatura, sostener hielos, tomar un vaso de agua con hielo, lavarme la cara con agua fría, una ducha de agua fría. Hay personas que les ayuda más técnicas de respiración, también movimiento, ejercicio. También son algunas cosas que las personas dentro de un ataque de pánico pueden hacer. Ahora, has dicho algo bien importante, el tema de las sensaciones corporales y creer que son 3 miedos los que están presentes. Tengo miedo a morir, Claro. miedo a volverme loco o miedo a perder el control. Así es. Totalmente normal si estoy sintiendo que mi cuerpo se activa, ¿no? Entonces, lo importante es notar las sensaciones corporales y no sobreinterpretarlas, porque eso es lo que solemos hacer, ¿no? Creo, ya me va a dar un ataque al corazón, ahorita me desmayo, y eso lo único que hace es perpetuar el ciclo de la ansiedad. Ana Paula, Entonces, discúlpame. notar mucho eso. Me encanta lo que has dicho porque he visto eso que tú comentas muchas veces entre mis estudiantes porque se las pasan sin dormir y todo este miedo de fracasar, ¿no? con sus trabajos, etc. Y he visto que muchas veces les agarra esos ataques de pánico por la ansiedad, los niveles altos de ansiedad. Y sus compañeros o compañeras, sus amigos, Su familia. o su familia están ahí justo en ese momento de ataque de pánico. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿cómo sostienes a una persona que de repente sufre constantemente de estos ataques o que de pronto le viene ese momento crítico de ansiedad? Bueno, yo creo que nadie está preparado para responder a una crisis así.
Y lo primero es nosotros regularnos, ¿no? Nosotros tomar una buena respiración antes de dar la ayuda. Ahora, ¿cómo solemos dar la ayuda? Solemos dar la ayuda con palabras. Y en ese momento, esa parte del cerebro que registra el lenguaje es como un switch apagado. Claro. Lo Pero que racional, necesita en ese momento, la parte racional, lo que necesita en ese momento es este tipo de estrategias más conductuales, ¿no? Acerco a la persona al hielo, le acompaño a lavarse la cara, le digo, respira conmigo, ¿no? En lugar de llenarnos más de palabras, atender más al cuerpo. Es lo que yo siempre digo, cuerpo antes que mente, definitivamente. Qué interesante. Qué buena información y justo un poco, digamos, ya siguiendo la pregunta de Diego, si tú identificas o sabes que alguien está pasando por esto o que quizás no, a veces vemos a una persona que ya está casi al límite y queremos ayudarla, ¿a quién deberíamos acudir? ¿Qué profesional de la salud? Porque como tú dices, no somos muy rápidos a veces en sobrepensar y podemos de frente. Google es como el buscador así, el doctor de cabecera, ¿no? Que en realidad no debería de ser lo correcto. Entonces, ¿a qué especialista tenemos que ir? Porque es un tema bastante delicado y bastante importante. Así es. Bueno, los psiquiatras y psicólogos trabajamos de la mano, ¿no? El psiquiatra lo que permite y como ayuda es que puede brindar un diagnóstico y también puede brindar un tratamiento psiquiátrico como tal, medicación, siempre que sea necesario. No todas las personas necesitan medicación. Ahora, y el psicólogo, sobre todo psicoterapeuta, ¿no? Que tenga una formación en psicoterapia y que pueda atender casos de ansiedad, porque muchos de ellos son crónicos, es decir, no son de ahora. Tienen mucho tiempo y son de larga data, ¿no? Entonces, psicoterapia, medicación y también complementarios como yoga o meditación, que son buenas opciones para los pacientes también. Claro, Ana Paula, yo soy pediatra y siempre, tú acabas de mencionar algo muy importante, es verbalizar, o sea, objetivar lo que le está pasando a esa persona en el ataque de pánico. Y yo lo traslado más o menos a los berrinches, ¿no? Cuando el niño está haciendo un berrinche y no sabe qué le está pasando, entra en un descontrol tal que los papás, al contrario, en vez de ayudarlo, lo empeoran. Quizás sucede también lo mismo en esto, pero ¿qué hacer con los niños? Porque los niños también sufren ansiedad. ¿Cómo identificarla en ellos? Porque no es igual. La ansiedad en los niños suele también venir con manifestaciones corporales que pueden ser observables. También puede venir como irritabilidad, como llanto, incluso como los famosos berrinches que has mencionado también. Y el niño, yo siempre hago este símil con el niño, ¿no? Porque al igual que un adulto, las palabras no lo calman. Muchas veces al niño las palabras de arranque no lo van a calmar, ¿verdad? Son los brazos de papá, son los brazos de mamá, es la corregulación que se puede generar de cuidador a niño. Y es lo mismo con nosotros, no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, notar si es que vemos estas manifestaciones corporales, a veces incluso los niños lo mencionan en su propio lenguaje, ¿verdad? Claro, o dejar de comer, por ejemplo. Claro, y justo en ese punto de la comida yo te quería preguntar, porque de hecho hay un tema ahí muy relacionado entre la ansiedad y la comida, ¿no? Y es algo que a mí siempre me preguntan como nutricionista, y Maca, ¿qué hago para dejar de comer por ansiedad? Claro. O por el contrario, ¿no? Estoy muy ansioso, no estoy comiendo mucho y muchas personas piensan que se trata primero con la nutrición y por ahí no es el camino. ¿Cómo tú ves este tema de relación, alimentación, ansiedad? La ansiedad sí suele manifestarse, o tal vez una de las formas de afrontamiento que tenemos es la comida. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra historia como especie hemos tendido hacia la comida para sobrevivir, y al ser la ansiedad una respuesta asociada a supervivencia, vamos a buscar también, ¿no? este confort. Ahora, no es que el hambre emocional sea un problema o tenga que erradicarse, de hecho es completamente natural. Claro. Lo que tenemos que procurar es, por supuesto, un tratamiento psicológico para que la persona tenga como opción el recurso de la comida, pero también tenga otros. Entonces, no solamente es el alimento, no solamente es la comida, sino también tiene toda una cajita de recursos a la cual puede acudir para lidiar con esas emociones difíciles. Y qué importante esto, ¿no? Como nutricionista yo lo veo mucho y es difícil tratar el tema de la ansiedad con la alimentación porque, como tú dices, ¿no? Es lo que te da confort, placer inmediato y te da esa sensación de felicidad, de seguridad también, ¿no? Entonces, hay que saber ahí distinguir si hay un tema nutricional o si es más un tema psicológico, y por último trabajarlo a la par, que es lo que yo siempre recomiendo, ¿no? Que sea un trabajo multidisciplinario. Me encanta esto que dices porque me hace recordar al tema de los hábitos, ¿no? Cómo uno tiene que, en verdad, concentrarse y manejar sus hábitos desde el punto nutricional, desde el punto de la medicina, para poder
prevenir de repente un ataque de pánico o un momento de crisis ansiosa. Ana Paula, te agradezco muchísimo por la entrevista de hoy. En verdad ha sido muy nutritiva, muy nutritivo tu aporte. De verdad, miles de gracias. Espero que gracias. puedas acompañarnos pronto, de nuevo, en otro programa. Encantada, muchas gracias. Gracias, Ani. Ana Paula. Oye, ¿sabes qué me quedaba pensando? En cómo nosotros podemos manejar de alguna manera esto, ¿no? O sea, prevenir todas los posibles factores que nos pueden generar esto, ¿no? Desde la comida, la nutrición, la medicina, los estados de ánimo, Y tener herramientas, ¿no? Eso Eso es muy importante, me quitaste la palabra, saber tener que podemos tener una cajita de herramientas que nos puede ayudar justamente a controlar este tema de la ansiedad. Como adultos quizás es un poco más fácil y sobre todo en el tema de los niños, Por ¿no? supuesto. Darle a los papás Claro. estos utensilios, por es, así o sea, decirlo. yo le digo a veces a los papás, háganle, que haga yoga. ¿Yoga? Claro. Sí, pero es que hay yoga para niños. O sea, hay que ayudar al niño a que exteriorice y que ponga en palabras, que no lo va a hacer él, sino tú como papá o como mamá, poner en palabras lo que le está pasando. Muy importante. Me parece a mí así, fundamental. Y no solamente el yoga, como hemos visto ya antes, no solamente el Sí. yoga es una Hay herramienta muchas. para meditar, sino hay muchas otras maneras de poder despejarnos, de poder entrar en un estado mucho más zen. Y vamos a seguir conversando de esto después de la pausa. Así que, por favor, continuemos en un momento con Cada Día Mejor. Volvemos en un ratito. Y estamos aquí de vuelta en Cada Día Mejor hablando sobre un tema tan importante que es el tema de los neurotransmisores y la ansiedad. Y que finalmente es algo que tenemos que tener presente y que también quiero rescatar hablando un poco en base al programa anterior que tuvimos sobre la respiración y lo importante que es esto para nuestra salud emocional, física y mental. Sí, en verdad, lo que conversábamos sobre la respiración Sí, y el claro. manejo de Volverla consciente. de volverla consciente hace que nosotros empecemos a reconocer qué nos está pasando en el aquí y el ahora, en este momento. Exactamente. Y eso es lo que hay que tener en cuenta para poder tener esos hábitos para el manejo de nuestra ansiedad. Identificarlos, ¿no? Y tener esas herramientas. Esa palabra se me ha quedado grabada, ¿no? Herramientas, ¿no? Claro, uno no sabe cómo identificar la ansiedad, cómo manejarla. Y hay que aprenderlo, ¿no? Hay que volverlo consciente. Qué importante. Por eso tenemos hoy una nota sobre yoga. Así que, ¿qué les parece si vamos a una nota de yoga con Jania Rosas? A ver, vamos a la nota. Bueno, yo soy Jania Rosas, soy abogada y MBA de profesión y actualmente trabajo como gerente legal corporativo en WTS. Y una de mis pasiones es practicar y enseñar yoga. El yoga es una disciplina que lo que busca es trabajar el cuerpo, la mente y la respiración. De hecho, el yoga como palabra significa unión. Entonces lo que busca es unir el cuerpo a través de las posturas que vamos trabajando en la práctica o los asanas con la mente, y esto lo hace a través de la respiración, a través de los pranayamas. Yo diría que la respiración es importantísima. Siento que nosotros al llegar al mundo en realidad tenemos esto de manera innata y es por eso que nadie nos enseña a respirar ni nadie nos corrige cómo estamos respirando, ¿no? Cuando los bebés duermen y es más fácil verlos, su estomaguito crece cuando inhala y desciende cuando exhala. Y esa es la manera en la que deberíamos respirar todos. Hay diferentes tipos de motivos y diferentes tipos de objetivos con los que los alumnos llegan a una clase, ya sea de yoga o meditación o técnicas de respiración. Pero lo lindo del yoga y de la práctica es que no importa el motivo con el que llegues, ¿no? Tú te vas y te llevas todos los beneficios de la práctica del yoga, que son a nivel físico y a nivel mental. Definitivamente creo que la ansiedad es algo que se ha incrementado muchísimo
justamente por todo lo que estamos viviendo actualmente como país y en el mundo, en verdad, ¿no? La ansiedad está ligada directamente al futuro. Entonces, efectivamente, toda esta incertidumbre que hoy en día vivimos nos genera esta preocupación constante de no saber qué va a pasar, de no saber qué tenemos que hacer. Y sobre todo creo porque no tenemos el control de lo que está pasando afuera. Entonces sí, definitivamente creo que la ansiedad está siendo parte de nuestro día a día más que antes, ¿no? Sí he visto cambios en los alumnos que llegan a Ubuntu y de repente llegan con diferentes motivos, ya sean físicos o de estrés. Y es increíble en la práctica del yoga porque muchas veces en la misma práctica, o sea, ni siquiera tienes que esperar semanas o meses para sentirlo, en la misma práctica efectivamente sienten los alumnos que han avanzado algo, ¿no? De repente al inicio de la práctica no llegan a ciertas posturas y de pronto a la mitad o al final de la práctica sienten que ya son expertos en esa postura, ¿no? Entonces sí, efectivamente desde el punto de vista físico sí sienten muchísimo avance. Hay muchas personas que tienen problemas de espalda, hernias y cosas un poco más graves a nivel médico y el yoga les ha ayudado muchísimo. Qué interesante esa nota, de verdad que a mí me encanta particularmente buscar todas esas alternativas a la medicina tradicional, como el tema de la respiración, del yoga, de la meditación, el tema del mindfulness, porque finalmente es un complemento al tratamiento de la salud mental, emocional, que claro, tiene que venir acompañado de la mano de un profesional, pero estas son, digamos, como alternativas, ¿no? Como complementos que podemos nosotros implementar y que nos van a ayudar a manejar este tema de la ansiedad. Es que es verdad, en verdad la salud no solamente tiene que ver con la medicina y la nutrición, sino que es totalmente holístico, integral. Me encanta que sea integral, claro. Debemos ser muy conscientes de todo lo que abarca nuestra vida para poder, de verdad, llevar una vida sana y de calidad. Qué bonito lo que has dicho, Choin, porque en verdad la medicina muchas veces ha sido vista como la ciencia exacta, donde el médico tiene una enfermedad, te receta un medicamento y te curas. Y no es así. Claro, como si fuese 1 más 1, 2, ¿no? Así es, la medicina no es una ciencia exacta, no lo es. La medicina tiene mucho del arte de prescribir. Y prescribir no es necesariamente llenar una receta con un medicamento. O sea, yo le puedo indicar al paciente, medite. Y la paciente te puede mirar diciendo, ¿medito? Sí, es parte del tratamiento. Qué importante. Y que justamente de eso se ha tratado el programa de día de hoy, ¿no? Poder encontrar estas alternativas, primero identificar, ¿no?, qué es lo que nos está pasando y encontrar esas alternativas para poder manejar este tema de la ansiedad, que creo que nos ha pasado a todos, nadie se ha librado de tener, aunque sea algún episodio de ansiedad, digamos, a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, qué importante esto y tomarlo, anotar, ¿no? Tenerlo ahí. Sobre todo, a hablarlo y aterrizarlo, porque es algo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué forma le damos, ¿no? ¿Qué estructura tiene? Porque muchas veces para poder empezar a revisar algo, debemos darle forma, ¿no? Aterrizarlo. Y bueno, eso ha sido el programa del día de hoy. Te quité la palabra de la boca, así, que yo sé que podemos seguir hablando de esto. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí muy importante. Pueden hacernos comentarios y preguntas en las redes sociales. Sería muy interesante que nos hagan preguntas, nos manden temas de repente. Exacto, ¿qué les gustaría que conversemos por aquí? Y este ha sido Cada Día Mejor. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao.